A partir de este momento, usted ha ingresado al Enfoque Bíblico Cristiano. Un programa para analizar la realidad y volver a los valores morales y eternos de la palabra de Dios. Enfoque Bíblico Cristiano es una idea del pastor Carlos Aguilera, quien ya les da una cordial bienvenida en Radio de la Fe, una sintonía del cielo para bendecir tu vida. Hola, buenas tardes, queridos oyentes de la radio. Estamos transmitiendo en este día viernes desde Santiago del Estero, República Argentina, por FM 105.7 Radio de la Fe, una sintonía del cielo para bendecir tu vida. Estamos en calle Salta 433, Altos, y a través de las ondas radiales llegando a la ciudad de Santiago del Estero, y también a través de las redes sociales al mundo. Por eso te pedimos que compartas el video con todos tus contactos para que la palabra de Dios llegue a todo lugar y sea de bendición. Hoy, como todos los viernes, tenemos el enfoque psicológico con la licenciada Gretel Reale, y nos va a traer un tema que nadie puede decir que está exento de esto: el enojo. Vamos a ver cómo podemos tratar el enojo en forma saludable. Así que no te pierdas la entrevista hoy con la licenciada en psicología Gretel Reale. Pero antes de eso quiero compartirte una reflexión espiritual. Estoy leyendo en el Evangelio de Juan, capítulo 11. En el versículo 41 dice: Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Siempre me ha llamado la atención que Jesús fue un hombre de oración. Siendo verdaderamente Dios y perfectamente hombre, Jesús también necesitaba orar, hablar con el Padre. Y lo vemos en los evangelios orando solo y a veces en compañía de sus discípulos. De tal manera que los discípulos, escuchando orar a Jesús, vinieron a él y dijeron: Maestro, enséñanos a orar. Muchas veces me he preguntado qué habrán visto ellos de diferente en la oración de Jesús para que le pidieran que les enseñara a orar. Pero creo que muchas veces lo que distinguió a Jesús de los demás hombres fue esa relación con Dios como Padre, esa relación íntima que lo vinculaba al Padre, y más, cómo esa relación a través de la oración lo hizo a Jesús obediente al Padre en toda circunstancia, a tal punto que la norma de su vida era cumplir la voluntad de su Padre que estaba en los cielos. Lo vemos a Jesús orando en el desierto, lo vemos orando en la montaña, y a menudo lo vemos orando durante toda la noche, sobre todo cuando tenía que hacer decisiones importantes. Antes de elegir a los apóstoles, a los discípulos que iban a estar con él durante sus más de 3 años de ministerio terrenal, y los cuales iban a continuar la obra, de lo cual dependía la extensión del reino de Dios, él pasó toda la noche orando. Lo vemos orando también en la cruz del Calvario, y esto es tremendo para meditar, porque en medio del paroxismo del dolor, él oraba: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y la expresión allí en el idioma original es el de una oración repetitiva. No lo dijo una sola vez, sino que él constantemente estaba repitiendo mientras se realizaba todo ese proceso horrendo de ejecución, de muerte, de cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Más tarde, en esta oración que vemos en Juan capítulo 11, frente a la tumba de su hermano Lázaro, ustedes recordarán cómo sus hermanas lo habían llamado, le habían dicho
que vaya rápidamente porque su amigo, a quien él amaba, estaba enfermo. Sin embargo, Jesús se demoró en ir, ese amigo murió, y Jesús llegó después de 4 días al hogar de Betania. Sus hermanas le recriminaron su tardanza. Sin embargo, Jesús pidió ir a la tumba de Lázaro. Frente a esa tumba, Jesús lloró. Y frente a esa tumba, y delante de todos los que le rodeaban allí, hizo una oración antes de ordenarle a Lázaro que resucitara de entre los muertos y que saliera de ese sepulcro. Y me llama la atención la confianza de Jesús en que su Padre lo escuchaba. Porque él allí dice: Padre, yo sé que siempre me escuchas. Y esa oración la hacía en voz alta, no porque tuviera desconfianza en que Dios no lo iba a escuchar, no porque había una distancia demasiado lejana y Jesús tenía que hablar en alta voz para que su Padre lo escuchara, sino que lo hizo por razón de la multitud, para que la multitud conociera la confianza que él tenía en el Padre. ¿Por qué Jesús podía confiar plenamente en el Padre? Porque era un hombre de oración, que sabía del poder de la oración. Pero es más, porque era un hombre que conocía la voluntad de Dios, y más todavía, era un hombre que practicaba la voluntad de Dios. Por eso, la expresión del apóstol Juan en su primera carta es que si pedimos alguna cosa conforme a la voluntad de Dios, sabemos que Él nos oye y sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y esto es claramente visible en la vida de Jesús. Jesús conocía la voluntad del Padre. Jesús hacía la voluntad del Padre, la norma de su vida era cumplir la voluntad de Dios, por lo tanto tenía confianza para orar y para pedir conforme a la voluntad de Dios, sabiendo que el Padre lo escuchaba y que ya tenía las peticiones que le había hecho. Reflexionemos en esto y aprendamos nosotros también de Jesús a orar, pero buscando siempre la voluntad de Dios, del Padre. La oración no es para torcerle el brazo a Dios. La oración no es un arma para lograr vencer a Dios para que haga nuestra voluntad. Todo lo contrario. La oración es allí quieta y calladamente, conociendo la voluntad de Dios a través de la lectura de su palabra en la Biblia. Decirle: Padre, que tu voluntad se cumpla en mi vida. Que tú puedas hacer tu voluntad a través de mi vida. Padre, me pongo en tus manos como un instrumento útil para ser utilizado en tu obra. Padre, yo soy tu siervo, tú eres mi Señor, me pongo a tu disposición. Y cuando nosotros oramos así, buscando la voluntad de Dios en nuestra vida, entonces la promesa es: sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Te habla el pastor Carlos Aguilera, te damos la bienvenida al enfoque bíblico cristiano de hoy. Y luego de escuchar un tema musical, vamos a estar entrevistando entonces a la licenciada Gretel Reale con este tema interesante, ¿no? Cómo manejar saludablemente el enojo. ¿Y qué debiera ser para la esclavitud? Continuamos con nuestro programa, ya con la visita de la licenciada Gretel Reale. Bienvenida, Gretel. Muchas gracias, buenas noches, Carlos, buenas noches a la audiencia. Hoy tenemos un tema espectacular, esto no se lo puede perder nadie, porque cuántas veces nos explotamos con enojo o con ira, no sé. Vamos a entrar con ese tema. ¿Cuándo es enojo realmente? Esa reacción que uno tiene a veces, furor, ira, enojo. Bien, en realidad
El enojo aparece cuando la persona con la que nosotros estamos tratando no cumple con nuestras expectativas. Y esto generalmente pasa en todos los ámbitos, ya sea en la pareja, con las amistades, un grupo de estudiantes que están dispuestos a hacer un trabajo o un estudio y alguno no cumple con lo que tenía que hacer y aparecen los enojos. Y el enojo responde un poco a la frustración, ¿no es cierto? O sea, la persona que se siente frustrada o herida por algún tipo de situación se enoja. En realidad el enojo no es malo, o sea, es positivo en el sentido de que nos ayuda a poner un límite, a decir no a las cosas que no nos gustan, o sea, funciona como límite si esa energía es bien adaptada, bien encauzada. Pero hay personas que tienen una predisposición al enojo y que tiene que ver con esas personas que están muy sobrecargadas de responsabilidades, las personas que habitualmente están estresadas y no logran un equilibrio entre lo que es la responsabilidad, el ocio o una actividad que sea un poco más relajada. Entonces hay mayor predisposición en esos casos y la persona entra como en un diálogo interno en el que se empieza a cuestionar: el otro debería haberse comportado así, o yo mismo debería haberme comportado de tal forma, y empieza como a dar vueltas en ese tema y el malestar va creciendo. Entonces así es como se va manifestando el enojo, pero siempre es porque hay una frustración, porque hay una situación que está considerada como injusta por la persona. Ahora, cuando nos enojamos, cuando reaccionamos de esa manera, ¿no? ¿Se alteran solamente las emociones o afecta también el cuerpo? Bueno, con cada enojo se activa el sistema de defensa del organismo y esto es bastante complejo porque es una de las emociones que impactan más sobre el organismo y hay distintos niveles de enojo también, que esto ya lo vamos a ir viendo. ¿Y cómo impacta? Impacta en que se activa este sistema de defensa que implica que la persona tenga un reflejo de ataque o de huida. O sea, el organismo se prepara con adrenalina, aumentan los niveles de cortisol y el corazón empieza a latir más rápido y cambios físicos que son significativos. La persona se siente tal vez con más fuerza, con más energía que en otros momentos y de esa manera es como que ella trata de, digamos, o de expresar ese sentimiento o a veces lo reprime. Y entonces, de acuerdo a la forma en que maneje ese enojo, vamos a ver qué síntomas suceden, ¿cierto? Muchos de los problemas gastrointestinales, úlceras, como así también la hipertensión, hasta los problemas cardíacos están relacionados con el enojo, ¿cierto? Con el mal manejo de esta emoción. Y la persona que, digamos, tiende a guardarse estas emociones es más propensa, ¿no es cierto?, a tener tipo de conductas y también de afecciones psicosomáticas. También disminuye el funcionamiento del sistema inmunológico, entonces baja el nivel de la cantidad de glóbulos rojos y se hacen más propensos también a lo que son las infecciones, inflamaciones, y se puede pensar ya también en enfermedades crónicas cuando el enojo ya es de una forma frecuente. Claro. Cuando se hace crónico nos enfermamos crónicamente. Así es. Ahora, esto del enojo también es cómo nos planteamos las cosas, ¿no? Cómo pensamos las cosas. A veces decimos, el otro tiene la culpa de que yo me enoje, o nosotros somos responsables y decidimos enojarnos, ¿no? Bueno, en realidad nosotros tenemos que pensar que con un pensamiento y una actitud flexible. Me gustaría que esta persona no se haya comportado de tal manera conmigo y bueno, y voy a tratar de ver cómo lo acepto, pero no llenarse de resentimiento, porque el enojo recurrente genera resentimiento, genera sentimientos más profundos. Y cambiar el pensamiento de todo o nada, de siempre o nunca, siempre me hace lo mismo, o me lo hace a propósito, ¿ves? Me lo hace a mí, es desconsiderado o es desconsiderada, no le importa. O sea, estos son los típicos pensamientos de la persona que tiende a ser irascible, ¿no es cierto? La persona que se enoja con frecuencia. Entonces, la idea es también enseñarle a ponerse en el lugar del otro, porque probablemente, llegó tarde, fue impuntual, solamente porque tenía otras complicaciones, y tratar de entender, parándose en el lugar del otro, qué fue lo que pasó. O el compañero que no presentó el trabajo a tiempo pudo haber tenido también alguna situación familiar o personal
ese ejercicio de ser flexible, de ponernos en el lugar del otro y también de plantearnos un me gustaría, porque la gente no se va a comportar como nosotros queremos que se comporte, porque ni nosotros mismos nos comportamos como debe ser todo el tiempo. Así es. Así que, así como nosotros tenemos que ser perdonadores con el otro, de alguna manera la otra persona también lo va a hacer si es que nosotros comenzamos con esa actitud. Ahora, ¿está mal enojarse? ¿Siempre es malo el enojo? En realidad, enojarse es bueno. Es bueno porque es una emoción que tiene que tener un cauce. Jesús mismo también se enojó. Me deja más tranquilo. Ahora, ¿qué nos dice en Efesios 4:26? Nos dice, airaos, pero no pequéis. No permitas que se ponga el sol sobre tu enojo, no le des lugar al diablo. O sea, sí nos podemos enojar, pero no estamos autorizados para pecar, para tomar, digamos, hacer justicia por nuestros propios medios. Y hay distintos tipos de forma de enojarse, como decíamos hace un rato, y que tiene que ver con lo explosivo, ¿no es cierto? El explosivo va a decir todo, tal vez va a agredir, no va a hablar en el momento justo, sino que va a hablar en ese momento con impulsividad. Y esa explosión altera mucho las relaciones interpersonales. Y por otra parte está el implosivo, o esa persona que tiende a ser silencioso, o es el pasivo-agresivo, que no lo va a manifestar abiertamente, o porque por ahí le avergüenza mostrar ese sentimiento, estoy enojado, me molesta esto, aun cuando está en todo su derecho de poder plantearlo. Y en ese caso la hostilidad la manifiesta de una manera más sutil. Pero enojarse sí está bien, solamente es que hay que manejarlo de una manera en que la expresión del sentimiento sea en el momento correcto, de la manera correcta, y eso nos ayuda a que pueda ser comprendido del otro lado y escuchado, porque si no es difícil llegar a un acuerdo. Hay a veces que los creyentes tienen esas creencias erróneas, ¿no? Como que un cristiano no se tiene que enojar, ¿no? Y con eso vamos tomando otras actitudes que van tapando el enojo y no lo vamos solucionando, ¿no? Y justamente Dios ha creado el enojo, la ira como una emoción que es una válvula de escape. El tema es saber controlarlo, ¿cierto? Saber que no, como dice la Escritura, no se ponga el sol sobre este enojo, solucionarlo el enojo. Sí. No dejes que vaya carcomiéndote por dentro. Así es, ¿no? así es. Y bueno, a veces no solamente el problema es que nosotros nos enojamos, sino que los otros se enojan con nosotros, ¿no? Y en esas situaciones, ¿cómo reaccionar? Bueno, primero que nada es no responder de la misma manera, o sea, no devolver con la misma moneda. Si respondemos, si nos gritan o se exasperan o nos dicen palabras hirientes, responder de la misma manera acrecienta el enojo. Entonces, no recompensar esa conducta, sino esperar, dejar que pase la tormenta, que pase ese momento difícil y después buscar el momento apropiado. Sí hay que hablarlo, pero hay que buscar los momentos que son los indicados, porque si no se hace cada vez más complejo. Y también revisar si estamos equivocados, aceptarlo, reconocerlo, pedir disculpas. Si no estamos equivocados y nos parece que por ahí nos están acusando injustamente, también podemos entender de que la otra persona está hablando desde su historia, ¿no es cierto? Que está haciendo un cuestionamiento desde su historia y no siempre corresponde personalizarlo. Es decir, bueno, yo tengo que asumirlo de alguna manera porque esta persona se enojó con esto, pero si objetivamente estamos viendo que esto no es así, podemos escuchar, podemos tratar de hacernos entender, pero no tomar absolutamente, digamos, esto que nos está diciendo cuando creemos que no es justo, sin que esto lleve a que se siga en una escalada de discusión y de malestar. Pero sí es importante tratar de llegar a acuerdos y la otra persona sí se puede enojar y esto sucede, porque esto nos pasa cotidianamente en la convivencia con las demás personas. En el manual de psicología cristiana, que se llama Proverbios, el libro de Proverbios, así es, dice que la blanda respuesta quita la ira, ¿no? Así que cuando el otro actúa, como dices vos, con palabras hirientes, con ofensas, que a veces uno tiende a decir, bueno, el que me las hace me las paga. La Biblia dice todo lo contrario. Si uno quiere solucionar el conflicto,
tiene que reaccionar de manera distinta. Sí. Con una blanda respuesta aplacamos la ira. Y la otra que dice también Proverbios es que la ira del hombre no acarrea la justicia de Dios. Así que si nosotros queremos actuar con rectitud, conforme a la voluntad de Dios, la ira tiene que estar totalmente controlada. Sí, el autodominio. El autodominio. Sí, a manejar el autodominio. Sí poner límites. Así es. No permitir que ser manipulados, pero a la vez hacer y respetar esto, ¿no es cierto? Este planteo de que no hacer que esta ira vaya creciendo, sino darle el curso adecuado. Así es. Ahora, hay personas que son las famosas cascarrabias, ¿no? Viven enojados, viven refunfuñando, nada les cae bien. Es muy común. ¿Cómo tratamos a estas personas? Bueno, tenemos que diferenciar nosotros de lo que es un enojo común, esporádico. La persona puede enojarse en algún momento por razones determinadas, y está el enojo crónico y también el mal humor crónico. Cuando esto ya se hace un hábito en la forma de vivir de la persona, tenemos que ver ya de diagnosticar si esto es realmente un enojo por alguna situación particular que no está pudiendo resolver, porque puede ser, y que no está encontrando los recursos para poder manejarla, o bien identificar si hay algún tipo de trastorno de tipo psicológico o psiquiátrico, porque es muy común, por ejemplo, en las depresiones, los sentimientos de desesperanza, la tristeza, el desánimo, pero también la irritabilidad, el enojo, el pensamiento negativo, el buscar lo negativo en cada persona que se cruza. En el trastorno distímico también está como la queja permanentemente, el negativismo, pero a diferencia de la depresión, la persona sigue adelante, o sea, uno por ahí no lo puede percibir tanto porque no le interfiere su actividad laboral o social, pero sí está la queja permanente, ese malestar y la visión negativa de las cosas durante todo el tiempo. Bien. Bueno, hay mucho más para hablar sobre este tema que es tan complejo, ¿no? No sé si tienes algunas otras recomendaciones que puedes hacer a las personas que viven enojadas. Mirá, la cara del operador ya es... Bueno, primero que nada es no acusar, no culpar, porque lo primero que pasa cuando uno se enoja, si acusa, la otra persona se pone a la defensiva. Y si se pone a la defensiva ya no hay más escucha. Entonces, lo mejor es preguntar, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el motivo que te llevó a decirme esto o a hacer esto de tal manera? ¿No es cierto? La pregunta y no la acusación, no la culpabilización. Y el poder expresar de manera respetuosa el sentimiento que nos ha producido, la herida, o me siento herido por esto, o por lo que dijiste, por lo que hiciste. Escuchar también lo que responde la otra persona y también buscar acuerdos, ¿no es cierto? O sea, acá empezamos un poco a ver resolución de conflictos, o sea, de qué manera llegar a acuerdos y que sean respetados de las dos partes para que se pueda continuar en esa relación, pero siempre es mejor expresarlo que callarlo. Hemos visto todas las consecuencias que genera el callar el enojo. El enojo produce muchos síntomas físicos que a la larga traen consecuencias. Entonces sí es importante también que nos pongamos a plantear en qué ocupamos nuestra mente, o sea, qué es lo que nos lleva, digamos, qué pensamientos tenemos todo el día. Si tenemos pensamientos de alentar, de buscar cualidades en el otro, de buscar cosas positivas en las cosas que nos pasan, o estamos permanentemente viendo el defecto, aquello que hizo mal, y buscando de alguna manera el roce y el conflicto con el otro. Bien. Entonces, sí, expresar, diría que es básicamente la manera, pero de forma adecuada, ¿no es cierto? Sin gritos, y también el momento, porque el momento no siempre es cuando pasan las cosas. Hay veces que hay que esperar el momento indicado y que vamos a ser escuchados y vamos a ser comprendidos, y bueno, se va a encontrar también una solución. Así es. Bueno, esto que dices es muy importante, ¿no? Aprender a expresar el enojo. Hay gente que cree que solamente está enojado el que rompe los platos, le tira cosas al otro, grita.
¿no? Y está tan enojado el que se expresa de esa manera como el que se calla, se come la bronca, como se dice normalmente, va acumulando bronca como si fuera una olla de presión y de repente explota y uno dice, ¿y cómo? ¿Qué pasó? ¿Por qué reacciona así? Sin que hubo ninguna percepción de nada antes. Claro. Y por ahí sorprenden este tipo de personas y no es bueno para ellos y tampoco es bueno para la relación porque se daña muchísimo, porque se desconoce, digamos, esa reacción. Así es. Y otra cosa llamativa es que generalmente uno se enoja con las personas que están más cercanas, ¿no? Sí. Puede ser muy caballero con la persona extraña, pero cuando está dentro de la casa es tremendo los como sentimientos y la emoción. Sí. Es donde más tenemos que trabajarlo porque es donde más cuesta, porque uno puede ser cordial en un entorno social y en la casa uno tiene vínculos más estrechos, la convivencia también genera roces y hay veces que digamos, se hace más complicado, pero justamente por ahí tenemos que empezar porque si lo logramos en la casa hasta nos va a resultar mucho más fácil en cualquier entorno. Así es. Gracias, Gretel, por traernos este tema tan interesante. Nosotros vamos a escuchar un tema musical y enseguida volvemos para la reflexión final. Buenas noches. Llegamos al momento de la reflexión final en nuestro programa y, bueno, luego de haber conversado con la licenciada Gretel Reale acerca del enojo desde el punto de vista psicológico, quería dejarte también una reflexión espiritual, volver al texto de Efesios capítulo 4, el versículo 26, dice en la versión Reina Valera contemporánea, enójense, pero no pequen, reconcíliense antes de que el sol se ponga, y no den lugar al diablo. Luego el verso 29 dice, no pronuncien ustedes ninguna palabra obscena, sino solo aquellas que contribuyan a la necesaria edificación y que sean de bendición para los oyentes. El versículo 31 dice, desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad. En vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos, y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Es un pasaje majestuoso de la palabra de Dios. Aquí tenemos ética cristiana pura, donde se nos enseña cómo manejar esta emoción que muchas veces es como un fuego en ebullición dentro de nosotros cuando hay alguna circunstancia, alguna persona, alguna frustración, algún conflicto que nos hace despertar esa furia interna que es como una válvula de escape que libera la presión que nos causan ciertas situaciones. Ahora el apóstol Pablo dice, está bien, esto es algo natural de las emociones que no debe reprimirse, pero no deben permitir que eso se haga crónico, no deben permitir que eso dure, tienen que solucionarlo de manera inmediata. Dice el apóstol Pablo, no dejen que el sol se ponga sobre vuestro enojo, es decir, que no termine el día sin que hayan resuelto el conflicto que despertó el enojo en ustedes. Porque dice el apóstol Pablo, si ustedes no solucionan inmediatamente el problema del enojo o esta emoción que les provoca fuerte de ira, de furia, le están dando lugar al diablo. Es decir, esa es una parcela que ustedes les están cediendo, una parcela de su vida que ustedes les están cediendo al diablo. El diablo se va a meter en sus vidas y va a manejar sus vidas, va a utilizarlo como una cabeza de puente para meterse en sus vidas, y eso va a causar estragos. Entonces el apóstol Pablo nos dice cómo vamos a
actuar en estas circunstancias, dice el versículo 29, no pronuncien ustedes ninguna palabra obscena, porque lo primero que hacemos cuando nos enojamos es empezar a decir malas palabras, empezar a hablar con un lenguaje totalmente inconveniente y a veces hiriente hacia otras personas. Dice el apóstol Pablo en este contexto, ustedes hablen de manera que sus palabras sean de edificación para otras personas y de bendición para otras personas. ¿Cómo solucionamos los cristianos que estamos controlados por el Espíritu Santo el problema de las ofensas y el problema de los conflictos que se nos suscitan en la vida? Pues no maldiciendo, no hablando palabras obscenas, no irritando al otro con nuestras palabras, sino bendiciendo y pronunciando palabras que sean de edificación. Termina diciendo el apóstol Pablo, desechen todo lo que sea, y fíjate aquí hay una cadena, ¿no?, de cosas que tenemos que desechar, porque una cosa va eslabonada con la otra y va increciendo hasta llevarnos a una situación que no podemos controlar en nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo dice, desechen en primer lugar la amargura, porque si no desechamos la amargura, esto produce enojo, y si no desechamos la amargura, el enojo, esto produce ira, y esto nos lleva a gritería y calumnias y todo tipo de maldad. Fíjate cómo cuando nosotros le cedemos lugar al diablo en nuestras vidas porque no sabemos manejar o expresar correctamente el enojo, entonces aquí está como el enemigo de nuestras almas va destruyendo nuestra vida, nuestro testimonio, nuestras relaciones, porque se produce primero una amargura, un resentimiento, un enojo, una ira, después empezamos a maldecir, empezamos a actuar con malicia, con maldad hacia las personas que nos han ofendido de alguna manera. Y termina diciendo el apóstol Pablo, ¿cómo solucionamos esto? En vez de eso, dice, sean bondadosos y misericordiosos. Perdónense unos a otros, pero aquí viene lo importante para aquellos que somos creyentes en Cristo Jesús. Porque, ¿cuál es la medida de perdón que está hablando el apóstol Pablo aquí? Dice, perdónense unos a otros, así como también los perdonó a ustedes en Cristo. Y esta frase siempre me ha llamado la atención, porque uno tiene que meditar aquí de qué manera Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Y bueno, la verdad es que Dios nos perdonó a nosotros cuando no lo merecíamos. El perdón de Dios es para pecadores inmerecedores de esa gracia de Dios. Justamente la gracia de Dios es el favor inmerecido hacia el hombre pecador. Cuando nosotros éramos enemigos de Dios, cuando nosotros habíamos ofendido a Dios, cuando nosotros nos habíamos constituido enemigos de Dios a causa de nuestros pecados, fue en esa circunstancia que Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Muchas veces nosotros pretendemos que el otro cambie, que el otro sea distinto para que nosotros lo podamos perdonar. En otras palabras, que se gane el perdón. Ahora, dice el apóstol Pablo, de esa manera nunca van a solucionar un conflicto, porque si el otro no cambia, ustedes van a vivir siempre, durante toda la vida, pegados con una emoción negativa a esa persona como si fuera un muñeco de alquitrán. Y vayan donde vayan, así estén a 1000 kilómetros de distancia de esa persona, siempre van a estar enojados. Entonces, ¿cuál es la solución? Primeramente, perdonar nosotros, sin tomar en cuenta lo que el otro haya hecho, sin tomar en cuenta lo que el otro nos haya ofendido. La base del perdón. Dios nos perdonó a nosotros en Cristo en la cruz del Calvario.
Eso no significa que se haya reconciliado con todos nosotros, porque luego el apóstol Pablo nos llama a la reconciliación. La reconciliación se produce cuando nosotros, arrepentidos por nuestros pecados, pedimos perdón por nuestras ofensas a Dios y recibimos ese perdón por medio de la sangre del Señor Jesucristo vertida en la cruz del Calvario. Pero fíjate que Dios ya puso la base, el fundamento del perdón, aunque nosotros no hayamos hecho nada de nuestra parte. Y esta es la forma de solucionar un conflicto. Primero nosotros perdonamos a los que nos han ofendido en la presencia de Dios. Luego vamos a buscar a esa persona para solucionar el conflicto, pero no con un reclamo de nuestra parte que levante del otro lado un muro de defensa, sino diciendo: me ofendiste, me hiciste mal, pero ya te perdoné en Cristo y quiero reconciliarme con vos. Ojalá que podamos aprender esta manera que nos enseña la Biblia de expresar y de manejar el enojo para que podamos tener relaciones correctas con Dios, con el Señor Jesucristo, con nuestros hermanos y con todas las personas que nos rodean. Sed perfectos, dice Jesús, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Te habla el pastor Carlos Aguilera, te mando un fuerte abrazo con el deseo de que Dios te bendiga. Si Dios lo permite, nos encontramos el próximo lunes en este mismo dial para un nuevo enfoque bíblico cristiano. Te esperamos este fin de semana en la Iglesia Cristiana Evangélica de calle Salta 433. Por hoy, nada más. Mañana nos volveremos a encontrar con un nuevo enfoque bíblico cristiano de la actualidad. Por Radio de la Fe, una sintonía del cielo para bendecir tu vida. Por su compañía, muchas gracias.